Hola, muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo han pasado? Bien. Qué bueno. Queremos saludar a las señoritas, a las damas de grado 11, a las graduandas. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y sea propicio extenderles un saludo. Recuerden que como colegio cristiano recordamos también a las mujeres de la Biblia en este momento, porque fueron mujeres que nos han dejado ese legado y son dignas de imitar. Entonces por allí tenemos a la reina Esther, tenemos a María, la madre de Jesús, tenemos a Noemí, a Loida, que es una es la abuela y la otra fue la mamá de Timoteo. También tenemos a Débora, la profetisa en el antiguo Israel, en medio del desierto allí. Entonces tenemos a Débora. Tenemos a Jael, una muchacha bastante comprometida, esforzada, que eliminó a uno de los enemigos de Israel. Tenemos a otras mujeres, quizás con menos relevancia, pero que igual son importantes, como Rebeca, como la misma esposa de David, que en el momento olvido el nombre, pero bueno, ella también ha sido importante porque fue una mujer que aunque inicialmente estuvo casada con otro hombre, Nabal, fue malo, y ella mostró justamente en ese momento, cuando Nabal estaba lleno de ira y quería destruir a David, ella fue una mujer entendida, diplomática, y envió mensajeros a David para evitar que fuera y arrasara con su casa, obviamente la casa de Nabal, y eso la incluía a ella. Y de esa manera David entiende que esta mujer es valerosa y que puede, a la muerte de su esposo Nabal, pues no fue por mano de David, pero entonces David la hace su esposa, y de esa manera entonces esta dama se convierte en una mujer que está en la genealogía de Jesús, porque viene a ser conocida en las historias posteriores porque nos ayuda a desarrollar procesos de diplomacia. Como le digo, ella empieza a ser conocida en la historia bíblica por ser una mujer hábil en la diplomacia. Y en estos días que vivimos en un mundo globalizado, entonces se requiere de mujeres que sean hábiles, que sean líderes en este campo de las relaciones internacionales, del manejo de la diplomacia, de la política. Y ese ejemplo a seguir es Betsabé, la esposa de David, madre de Salomón. Salomón llegó a ser el niño más sabio, el rey más sabio, porque tuvo una madre entendida que lo guió. Así que esa es la invitación, apreciadas señoritas, para esta mañana. Recordar esta experiencia de la Biblia que nos ayuda entonces también a relacionar nuestros aspectos de las ciencias sociales. También queremos recordar que ya el día de mañana es 9 de marzo, día de la elección. Mañana será el proceso electoral
Será un proceso gradual, irán unos grados. A través de los titulares les vamos a decir en qué momento cada grado estará habilitado para votar. Y sería importante que hoy cada uno por lo menos cada campaña, realice un videíto invitándoles a hacer una buena elección, a hacer un buen ejercicio electoral mañana y aprovechen y les dan un saludo del Día de la Mujer a sus compañeras estudiantes de los grados inferiores y a sus docentes, porque ellas también podrán elegir, cada uno de los docentes podremos participar del proceso electoral y hacer también válido nuestro voto para la elección de cada uno de los estamentos estudiantiles. ¿Preguntas, inquietudes de lo mencionado? O sea, ¿cómo va a ser mañana? Mañana hay clase normal, ¿cierto? Mañana hay clase normal, claro que sí. Pero tenemos entre clase y clase algunos minutos en los cuales ustedes podrán ingresar y votar. Eso no se demora mayor cosa. Es un ejercicio de 2 Sí, o pero eso ahora obliga a los chinitos a votar. Este año yo sé que todos los chinitos van a votar porque le parezca así como mejor, porque no hay ninguno le dio dulce, entonces no nos van a querer verdaderamente. Pero como les decía, entonces háganles hoy la invitación, envíenles un video saludando a las mujeres, extendiéndoles el feliz día de la mujer y de paso terminan diciendo, bueno, y les invitamos a participar mañana de la jornada electoral. Recuerda nuestra propuesta, elígenos, queremos liderarte. Hagan algo que impacte, Usted, es cierto. que sea válido. ¡Nos va a ganar voto blanco! Sí, yo también tengo esa fe, no sé por qué lo siento. Profe, ¿qué pasa si gana voto en blanco? Lo que pasa en toda Colombia, habrá que hacer nuevas elecciones y ustedes no serían los candidatos, los que fueron candidatos no podrían estar allí a ese estamento. Digamos, Gaby no podría lanzarse a ser personera, ni Giancarlos a ser personero, tendrían que ser dentro de los otros Profe, candidatos. ¿cuándo dan la noticia de quién ganó? El día siguiente en el acto cívico, hay un acto cívico el día 10, así que ahí tendremos entonces las noticias. Ya la registraduría habrá hecho el proceso de escrutinio, ¿Cómo todas las vamos a votar, habrán profe? sido escrutadas y ya tendremos entonces el boletín final. ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar? Sí. Pues ¿Virtual igual que o? todos los años. Ay, ¿nos va a tocar ir al colegio a votar? Me extraña, señorita Valerie, que diga eso, si sabe que es a través de la plataforma y usted la puede acceder desde cualquier lugar del mundo. Cierto. Pareciera que no ha estado en el colegio en los últimos años. Eso hubiera sido válido para Laura. Bueno, esta es, por cierto, nuestro último encuentro virtual de este periodo. Recalcarles que tenemos varias temáticas que hemos abordado que serán parte del examen final y del Instruimos, la prueba de Instruimos, que será el próximo lunes. Por cierto, prepárense porque arrancamos con la prueba de Instruimos el próximo lunes y luego a partir del martes, pues las evaluaciones según el horario se vaya a asignar. Entonces, en este periodo nosotros tomamos lo del plan de gobierno, corrientes ideológicas y artísticas del siglo XX, globalización, la Guerra Fría y estamos en desigualdad, discriminación, diversidad cultural y derechos humanos. Y nos queda el componente de evaluación final, donde está la autoevaluación y el examen a el contenido de la materia, que se activarán pues una vez llegue el tiempo debido. Entonces, para el día de hoy tenemos realidad de la desigualdad en tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido este tema? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se percibe? Y entonces tenemos allí unos cortos que hemos buscado para revisar en esta clase. Posiblemente el último no lo alcancemos a ver en la clase, pero les dejamos la invitación para que usted lo revise y se haga pues el marco general de ideas. Así que vamos a ir con el primero que nos dice pandemia de desigualdad.
el título ya nos hace una sugerencia, ¿no? Hola. Vamos a... Listo. Pandemia de desigualdad. ¿Somos todos iguales frente a la COVID-19? Ante el virus no solo son más vulnerables las personas mayores o aquellas con ciertas afecciones previas, también los más débiles económicamente sufren más sus consecuencias. Muchos países saldrán de la pandemia más pobres, con más desempleo y más desiguales. Hola y bienvenidos a una nueva edición sobre la COVID-19. Los acompaña Irene Carrillo. El difícil equilibrio entre relanzar la economía, por un lado, y frenar la pandemia adquiere un especial dramatismo en países con mucha pobreza y desigualdades sociales. Por ejemplo, en Sudáfrica. El confinamiento ha causado un fuerte empobrecimiento de la población. Allí, en algunos lugares, los jefes de las bandas criminales están suministrando alimentos a los más pobres. Un sistema que también hemos visto en México, donde el cártel de Sinaloa ha salido a repartir comida. Pues así funciona en Ciudad del Cabo. Muchas organizaciones de caridad en la ciudad de Cabo suministran comida a los hambrientos. Lo particular de esta es que la dirige un antiguo líder de una banda criminal. Leon Meya era el cabecilla de los Mongrels, una de las bandas más temidas en la ciudad. Ahora sé que la mayoría de la gente no tiene dinero para alimentar a sus hijos. Por eso lo hago. El eslogan en su camiseta, cuando más fuerte caigas, más fuerte te levantarás, podría describir la vida de Meya. Pasó entre rejas 18 años por delitos que incluían una condena por asesinato. Cape Flats es una zona marcada por el crimen y el tráfico de drogas. En la ciudad del Cabo se registran 8 homicidios por día. Pero con el confinamiento la violencia ha retrocedido, nos dice este pastor que desde hace 20 años trata de mediar entre las pandillas. La COVID-19 ha sido una bendición encubierta. Ha unido a la gente de todas las clases sociales. Allá donde uno va, los jefes de las bandas entregan comida a sus vecinos con grandes ollas. Es como la historia de Robin Hood. Se ocupan de los hambrientos. Si sus motivos son honestos, eso nadie lo sabe. Desiree Simon tiene 4 hijos y para ella Meyer es desde el confinamiento un símbolo de esperanza en el barrio. Con las ayudas sociales no llega ni a mitad de mes, el desempleo es aquí muy alto. Es una situación dura. Dependemos de la ayuda de gente como él o de los vecinos. No es justo. El gobierno no nos ayuda. Solamente se interesan por nosotros a la hora de conseguir votos en las elecciones. Leon Meyer es el único que apoya a la comunidad. No lo hace nadie más. Pero el criminólogo Don Pinnock está convencido que los miembros de las bandas tienen un motivo para ayudar a la comunidad. Sé que las pandillas no ayudan a nadie. Persiguen solamente sus intereses, cómo pueden beneficiarse. Por lo que me pregunto, ¿qué es lo que sacan de repartir alimentos? Quizás quieran mejorar su imagen en la comunidad. O tal vez solamente lo utilizan para distribuir sus drogas, ya que justo ahora estamos confinados. De vuelta en Cape Flats, Leon Meyer reconoce que no pudo romper completamente con el pasado. Aquí siempre habrá criminales. Es así. Así es como vivimos, todos amontonados. ¿Te sigues viendo como un delincuente? Soy un criminal, un mongrel. Nací siendo un criminal y lo seguiré siendo. Es el único camino que hay para mí y gracias a ello puedo ayudar a mi gente aquí.
Entre tanto, Desiree Simon ha recibido sus raciones de comida. Dice que no juzga a otros, ya que su prioridad está en asegurar que sus niños no se acuesten hambrientos. ¿Qué tendencias negativas deja al desnudo la pandemia? Hablamos de esto con Elena Leguido Quigley, investigadora y experta en salud pública en Barcelona. Elena, encantada de saludarte. Al principio oíamos mucho que la COVID-19 era una enfermedad que afectaba por igual a ricos y pobres. ¿Qué evidencias tenemos ahora? Pues efectivamente, ahora mismo sabemos que todos podemos enfermar, pero desgraciadamente COVID se ensaña más con los que menos tienen. Y ya tenemos evidencia en países como el Reino Unido, España, Chile, Singapur, incluso Nueva York, que en los barrios más pobres hay más infecciones que en los barrios más ricos. Y no únicamente hablamos de infecciones, también de la mortalidad. Los datos que recoge el Reino Unido ya sugieren que hay una mortalidad mayor entre obreros y las personas de la construcción. También sabemos que poblaciones vulnerables como inmigrantes, sabemos ya por el caso de Singapur, que yo trabajo ahí también, ha habido muchas infecciones y se debe principalmente a que viven en unas condiciones confinadas, incluso en algunos casos 20 personas en una habitación. Y esto ha hecho que aumenten las infecciones. Y para solucionar estos problemas necesitamos medidas sanitarias, pero también sociales e incluso estructurales. Elena, tú viviste un tiempo en Sudáfrica, un país que arrastra profundas desigualdades de la época del apartheid. Allí el confinamiento ha tenido un fuerte impacto económico en millones de personas que viven al día, algo que también vemos en muchos países de Latinoamérica. Pero ¿había otra alternativa para frenar la pandemia? Efectivamente, la situación en Sudáfrica es muy difícil. Yo viví en medio de los townships y efectivamente hay mucha pobreza, pero yo creo que las medidas que introdujeron estos países inicialmente eran las correctas. Viendo lo que estaba pasando en Europa, no había otra opción que un confinamiento estricto como el que vimos en Sudáfrica. También vimos en países latinoamericanos como en Argentina, como en Uruguay e incluso en India. El problema ha sido ahora, una vez se ha abierto este confinamiento, lo que hemos podido ver ahora son las debilidades del sistema de salud y también las vulnerabilidades de la población, como habéis comentado antes en el caso de Sudáfrica. Y aquí es muy importante que protejamos a los más vulnerables y sobre todo a las personas mayores y que las personas continúen utilizando la mascarilla, la distancia social y la higiene. Encontrar un cierto equilibrio entre frenar el avance de la pandemia, pero sin paralizar del todo la economía, ha sido posible en países con recursos, como Alemania. ¿Por qué los países ricos no han sabido incorporar las perspectivas y necesidades de la población más pobre? Pues esta pregunta, Irene, creo que es fundamental y es uno de los grandes errores de los países más ricos. ¿Cómo puede ser que nos hayamos olvidado de los más vulnerables? Y aquí el caso yo creo que es el más estremecedor, es el de las residencias y cómo se ha dejado morir a tantas personas en las residencias, a las personas mayores, y no se les ha tenido en cuenta. Y aquí yo creo que podríamos aprender de los países más pobres, porque cuando nosotros trabajamos en pandemias y trabajamos en el ébola, era muy claro que para tomar decisiones hay que escuchar a la población, hay que involucrarles en la toma de decisiones. Nos hemos olvidado en Europa y en cambio países como Nigeria, como Bangladesh han introducido estas medidas donde involucran a la población y deberíamos aprender de ellos. Elena Leguido Quigley, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias. La pandemia ha multiplicado la pobreza en Latinoamérica, donde ha tenido un fuerte impacto en la economía y en el empleo. En un reciente informe, la ONU advirtió que la crisis del coronavirus provocará en la región una contracción del PIB en un 9,1%, la caída de las remesas en cerca de un 20% y el incremento de los niveles de pobreza en al menos 45 millones de personas. Y sin embargo, de acuerdo con un estudio de la ONG Oxfam, eso no ha impedido que decenas de grandes fortunas amplíen su capital durante estos meses. Y para los niños de la calle en la India, la vida era ya muy dura antes de la pandemia del coronavirus y ahora lo es aún más. El país tiene grandes dificultades para controlar la propagación de la COVID-19. Más de 1 millón de indios se han infectado y el confinamiento afecta con más dureza a quienes ya vivían marginados. Veamos. Rustom tiene 15 años y de vez en cuando le gusta ver televisión en esta habitación sombría. Es su hogar y el de 50 personas más.
Este edificio, como muchos otros, es un refugio para familias como la suya, sin hogar. Así se les dio a muchas de estas familias un espacio para vivir tras el confinamiento nacional para contener la propagación del coronavirus. Pero sigue habiendo muchas personas sin hogar. Rustom es uno de los 70,000 niños y jóvenes que viven en la calle en Nueva Delhi, la capital india. Muchos de ellos se marcharon de casa o fueron abandonados. Algunos logran ir a la escuela, pero para la mayoría de ellos el acceso a una educación es simplemente un sueño lejano. El padre de Rustom está enfermo. Como hermano mayor, esta situación lo obliga a mantener a la familia. Antes de la pandemia, lo hacía tomando trabajos esporádicos todos los días después de la escuela. Antes del confinamiento recogía trapos en la estación de tren. Luego vendí té en un parque cercano. También vendí juguetes y mazorcas de maíz. Después de eso comencé a vender botellas de agua y bebidas frías. Ahora solo le queda mendigar. Estos niños ya se encontraban marginados de la sociedad y sin acceso a ayudas sociales antes de la pandemia. La situación actual los ha hecho aún más vulnerables. Estos chicos se enfrentan a muchos problemas. Pueden caer en situaciones de esclavitud infantil, tráfico de personas, matrimonios infantiles o prostitución. Payal tiene mucho en común con Rustom. Tiene 15 años y también recogía trapos de una estación. El problema de la desigualdad no es solo un problema que existe en Colombia, sino que ahora con la crisis, con la pandemia, con el confinamiento, se ha revelado dónde es que se viven estas realidades y cómo países que en algún momento, digamos, el primer caso que nos presentaban, Sudáfrica, que es una de las llamadas excolonias británicas, sufre todavía parte de ese proceso que vivió en lo que se conoció como el apartheid, una política totalmente de discriminación contra los negros. Entonces, tener allí presente eso. La India, vemos cómo pues, sufren por el problema de castas, por el problema de abandono y demás. Son realidades que también son parte de nuestro país. Vamos a ver un siguiente que nos muestra ¿cuál era? La pandemia del coronavirus. Bueno, vamos a ver primero el de Colombia. Colombia. En este que vamos a visualizar nos presentan la realidad de desigualdades en Colombia. Los lugares donde existe el Estado y aquellos donde hay abismal contraste entre los lugares donde existe el Estado y aquellos donde nunca llega. En las zonas rurales olvidadas, donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente parece imposible. Doña Doris y don Apolinar se instalaron en las montañas del Cauca cuando escaparon de la guerra. Al venirnos de allá todo cambió porque es que aquí nosotros no tenemos un lote de tierra, pero pues no nos da el sustento que nos daba en el Huila. Y a pesar de eso, pues hemos sobrevivido como hemos podido, pero no hemos podido salir adelante. Es que no lo hemos podido. El nuevo territorio les exigió cambiar sus prácticas agrícolas, lo que trajo consecuencias trágicas para la familia. Tengo 2 hectáreas de chontaduro y hay una en producción. La otra está para iniciar producción y estaba bajando chontaduro. Y se me partieron las marotas estando por allá a unos 20 metros de altura y me caí. Desde el accidente, Apolinar solo ha recibido atención médica cuando ha tenido dinero para ir al hospital. La primera droga que me formularon eran unas pastas demasiado costosas, cuesta 150,000 el sobrecito y se me iban 3 sobres en el mes. Yo me gasté más de 4 millones en esa droga. El peso de la economía del hogar
fue asumido por doña Doris, quien trata de salir adelante con la fabricación de galletas hechas con harina de chontaduro. No, mire que supremamente, si me llegan de ingresos 100.000 pesos mensuales, es mucho. La brecha económica que existe en el país no solo se expresa entre los ricos y los pobres, también se manifiesta en las diferentes regiones de Colombia, de acuerdo a la investigación Índice de Desarrollo Regional, realizada en el país por profesores de la Universidad de los Andes. Hay regiones muy ricas de Colombia como el Valle, Antioquia, Bogotá, Santander, que están en las posiciones 50 del ranking, como si fueran de Argentina, están cerca a regiones de Argentina, a regiones de Uruguay, a regiones de Chile, pero otras regiones de Colombia como Vaupés, Guainía, todo el oriente, todo el suroriente colombiano, están en la cola del ranking, como si fueran de otro país. Entonces nada tiene que ver la vida de los colombianos en las 5 regiones ricas con la vida de los colombianos en las regiones de la periferia y de la Amazonía. El precario acceso a servicios básicos como la educación y la salud es una de las conclusiones de la investigación. En estas regiones de Colombia es común ver colegios sin conexión a Internet y hospitales de segundo nivel que deben atender todo tipo de emergencias. Para poder atender un paciente ahorita en este momento COVID de cuidado crítico necesitábamos ventiladores, necesitábamos monitores, bombas de infusión, o sea, aumentar la tecnología. Lo logramos, ¿sí? Es como feo decirlo, pero se logró a raíz de la pandemia. Entonces, en este momento nosotros contamos con ventiladores mecánicos, con más monitores. El abandono estatal también se expresa en carreteras olvidadas, con derrumbes tan antiguos que ya tienen vegetación. Los niños de la comunidad tratan de mantenerla transitable a cambio de monedas. De día nos tardamos casi un día arreglando esto. Y no hemos mirado ni carga pesada, ni máquinas que han venido a arreglar esta carretera. Nunca. El estudio ubica finalmente a Colombia como el país más desigual de la región. Ningún otro país de la muestra de países latinoamericanos es tan desigual como nosotros. Si son pobres, son todas las regiones pobres, como en Paraguay y en Salvador. Pero aquí tenemos los dos extremos, regiones ricas que logran buenos niveles de bienestar y regiones olvidadas, pobres, donde la presencia del Estado es frágil. Doña Doris afirma que con un apoyo estatal al chontaduro podrían progresar. Y es un producto que es delicioso, muy bueno, pero no nos hace falta es cómo comercializarlo, cómo empezar a sacar ese producto para que lo conozcan. Doña Doris seguirá produciendo galletas hasta que el gobierno aparezca. Ella y sus vecinos anhelan que algún día el trabajo duro por fin les dé frutos. Pobrecita. Bien, escuchamos apreciaciones, impactos. Pues con respecto al primer video, yo creo que pues igual, aunque las pandillas esas lo hagan con alguna otra intención, no es muy diferente a lo que lo hace el gobierno, así que prácticamente es como recibirlo de las mismas personas, así que igual si tienen algún mérito escondido, pues por lo menos alimentan a esas personas y les dan las ayudas. Sí, Al menos los ayudan. Colombia ya pasó por esa etapa en los tiempos de Pablo Escobar. Recuerde que Pablo Escobar todavía sigue siendo visto como el salvador, justamente porque él hacía buenas cosas, era un Robin Hood, delinquía, actuaba mal, sí, pero también hacía un trabajo social con las comunidades donde el Estado no estaba llegando. Casas, les daba un poco de cosas, prácticamente los mantenía. Y los demás aspectos del otro video de Colombia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vemos esa desigualdad?
Pobrecita la señora. Marginada por la guerra, desplazada, y ahora en el lugar donde vive es olvidada del Estado. Así que vive una difícil situación y es la gran realidad del panorama de muchos en Colombia. Usted debe conocer algunos aquí en Arauca. Pues no hay que irnos muy lejos de aquí, a veces, incluso aquí en la misma Saravena, a veces hay sitios en los que la policía no va porque sabe que, bueno, entre comillas, no puede, porque es muy peligroso. O sea, se sabe que hay cosas de que el gobierno no puede ir en contra de los grupos al margen de la ley, que ellos prácticamente toman el control aquí. De hecho, la semana pasada el ejército estaba patrullando por el centro y yo como, bueno, ¿por qué están en el centro? En el centro nunca pasa nada, ¿sí me entiende? No es pero pues igual entiendo que lo hagan en el centro para imponer autoridad, pero igual no están haciendo nada patrullando ahí, porque ahí no pasa nada. Pero bueno, no es como si pudieran, por eso no es como si pudieran ir por ahí por lo mismo, porque los hostigan. Muy bien, eso es una gran realidad, es el devenir de la situación. Vamos a ver el tercero, hasta donde alcance, no necesitan reconectarse. Recuerden sí hacer la autoevaluación una vez esté allí publicada y realizar el examen el día que le corresponda. La prueba instruimos, recuerde que es el lunes. Y el video que queda pendiente del Chocop, también revíselo porque tiene unos aspectos importantes para comprender esta temática de desigualdad y tenga usted los componentes necesarios para el manejo de esas pruebas que están allí. Listo, entonces veamos este otro que también es del DW acerca de la pandemia y la desigualdad. En una pandemia de hambre más devastadora que el propio virus. Según el Programa Mundial de Alimentos, 270 millones de personas van a pasar hambre este año. Las restricciones y confinamientos impuestos por muchos países están teniendo un grave impacto en la economía y han acabado con millones de negocios y empleos en todo el planeta. Bienvenidos al especial coronavirus. No crean que el aumento de la pobreza que ha desatado la pandemia es un problema que afecta únicamente a países en desarrollo. Aquí en Europa, las llamadas colas del hambre cada vez son más largas en multitud de ciudades. En la capital francesa, París, muchos estudiantes se han quedado sin sus tradicionales empleos con los que costeaban sus estudios y su vida en general. Ahora tienen que recurrir a ONGs para poder comer. Largas colas en medio de una ola de frío en Europa. Estos estudiantes parisinos aguardan pacientemente su turno frente a un centro de distribución de alimentos. Muchos de ellos tienen problemas para costear sus comidas en medio de la crisis del COVID-19. Con los bares y restaurantes cerrados desde hace meses, han desaparecido muchos empleos que tradicionalmente ocupan a estudiantes. A veces tengo problemas para llegar a fin de mes. Normalmente trabajo como niñera, pero es difícil en este momento con la crisis sanitaria. Los padres son más reacios a emplear a desconocidos y trabajar después de las 6 de la tarde tras el toque de queda parece imposible por el momento. El jueves pasado había unas 500 personas haciendo fila para recibir paquetes preparados por la ONG Linké, que recolecta alimentos de restaurantes y mercados que de otro modo habrían terminado en el basurero. Hoy en día es más complicado alimentarse. Por ejemplo, tengo problemas con las ayudas a la vivienda. Ha habido una reforma que me ha privado de casi 100 euros al mes, así que he tenido que recurrir al Linké, ya que es un momento difícil y estoy tratando de arreglármelas. Cada semana la ONG distribuye unas 25.000 comidas. Somos testigos de la dramática situación en la que se encuentran los estudiantes. Lo percibimos cuando hablamos con ellos, así como a través de todos los correos electrónicos que recibimos, que están cargados de mucha angustia. Tenemos estudiantes que no pueden permitirse un ticket de metro para venir a buscar la comida. Se encuentran en una situación catastrófica y queremos ayudarlos y responder a esta situación. La ONG inició esta campaña de ayuda a los estudiantes en octubre, cuando comenzó la segunda ola del COVID-19 en Europa.
A pesar de que el presidente francés Emmanuel Macron prometió a todos los estudiantes universitarios 2 comidas al día por €1, muchos tienen dificultades para salir adelante en una Francia paralizada por la pandemia. Y para saber más sobre los efectos de esta pandemia en Francia, conectamos con la periodista Diana Jayón en París. Saludos, Diana. ¿Cómo está afectando la pandemia a la economía gala? Paco, un cordial saludo desde París. Pues obviamente son varios los sectores que se ven afectados y según los últimos resultados que se han arrojado, los de final del 2020, la economía de Francia se desaceleró en un 8,1%. Y aunque el gobierno ya ha dado un paquete de 300.000 millones de ayudas para los sectores más necesitados, parece no ser suficiente. Lo que tiene que ver con el turismo y también con los restaurantes que ya cumplen casi 6 meses cerrados, son obviamente olas de problemas económicos que se desatan día a día y que afectan a su vez a otros más sectores. También el desempleo ha tocado una cifra de techo de 3 millones. Trabajos de medio tiempo o trabajos informales que obviamente debido a la pandemia se han acabado. Así que la situación en este momento es muy grave realmente para estos estudiantes. Las ayudas parecen no ser suficientes hasta el momento. Gracias, Diana Jayón, desde París. Se cocina de lunes a viernes. Es por lo mismo de la pandemia, que ahorita no hay trabajo, los niños, hay niños acá, tenemos personas discapacitadas, niños recién nacidos. Como ves que es tan crítico ahorita no encontrar trabajo. Hay personas que no trabajan desde el año pasado. Las ollas comunes surgieron en el país durante el conflicto armado de los años 80 y 90 entre el Estado y el grupo terrorista Sendero Luminoso. Esta estrategia de supervivencia, que también se ve en otros países latinoamericanos, se ha convertido en un símbolo de las luchas de la región. Y se vuelve a ser presente con la pandemia. Ningún tipo de ayuda. Cada vecino, una recolecta, lo que tenga cada vecino, juntamos todos y así poder abastecer a personas que realmente no tienen, ¿no? Y poderles dar al menos un guiso que puedan comer. El 70% de la mano de obra peruana, incluida la mayoría de los residentes del barrio de Satalaya, trabaja en la economía informal y vive bajo el lema: si no trabajas hoy, no comes. No tenemos trabajo, no hay... En este video, pues esa realidad se ha trasladado a otros escenarios donde los menos favorecidos pues sufren. Vemos también los estudiantes, en el caso de Francia, estudiantes que en muchos casos no son de Francia, sino que son latinoamericanos, africanos, asiáticos que han llegado allí, que dependen de las llamadas ayudas del Estado porque son estudiantes becados, están allí y no pueden regresar tampoco, han tenido estas situaciones. De hecho, en esta semana justamente vimos en noticias cómo el Congreso de Estados Unidos ha autorizado el nuevo paquete de ayuda para apalancar la difícil situación que vive Estados Unidos. 1.9 billones de dólares como estímulos que representarán para quienes hacen parte de ellos recibir un cheque por $1,400. ¿Cuánta es la ayuda que recibe entonces en términos colombianos? Si usted multiplica 1,400
por 3.500 en promedio, son 4.900.000 pesos que recibirían quienes están en estos programas solidarios que el gobierno está apalancando, que el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo está Colombia en ese aspecto? Pues siguen apalancando también, sí, pero en menos proporción, y la crítica